Que la paz sea con us. El hombre occidental se deificó. Es decir, actúa como si se viera a sí mismo como un dios. Nuestro profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos dijo que los musulmanes imitarán a la gente del libro en todo. Dijo, vais a seguir las tradiciones de aquellos que os precedieron. Palmo por palmo, codo por codo. De modo que si ellos ingresaran en la madriguera de un lagarto, vosotros entraríais también. Los compañeros dijeron, oh, mensajero de Allah, ¿hablas de los judíos y cristianos? Él dijo, ¿quién más? Sahih al-Bukhari, ¿quién más aparte de ellos? Incluso si entrarán en un lugar solitario en ruinas, como la madriguera de un lagarto, los seguiremos. Si hacen algo, entonces haremos lo mismo como ellos. Y la madriguera más maligna en la que entraremos detrás de ellos es la madriguera de la deificación. La deificación del hombre de sí mismo y sus deseos. También la carencia de sumisión genuinamente a Allah. Es el origen de la mayoría de los problemas contemporáneos en nuestras sociedades. Dado en cuenta que este episodio forma parte de una serie para ti, joven y mujer, pues, hablaremos sobre la deificación de la mujer. Veremos juntos la historia de la deificación de las mujeres occidentales. Sus raíces, causas, manifestaciones y consecuencias. Luego veremos cómo algunas mujeres musulmanas empezaron a entrar en la misma madriguera de la deificación. Y siguen a las mujeres occidentales palmo por palmo y codo por codo. A veces a propósito, y otras sin querer. Veremos las causas y manifestaciones de esto. Para que la mujer musulmana se dé cuenta y tal vez pueda sobrevivir. Antes de que sufra las consecuencias y resulte la deificación que veremos. ¿Cómo se deificó el ser humano occidental? Por cierto, la deificación significa lingüísticamente la adoración. Ascetismo, y cuando alguien pretende la divinidad. Cuando escucha la deificación del hombre a sus deseos, le parecería raro y piensa que esto es una metáfora literaria. Por lo contrario, es cierto. Allah glorificado sea, dijo, ¿acaso no reparas en aquel que sigue sus pasiones? Como si éstas fueran una divinidad. Corán 25, 43. Y dijo, glorificado sea, es que no ve el hombre, que niega la resurrección. ¿Qué le hemos creado de una gota de esperma? Y sin embargo es un puro discutidor, en el poder divino, Corán 36, 77. Se ve a sí mismo como un rival y enemigo de Allah abiertamente. ¿Cuáles son las causas de esta deificación entre los occidentales? Sus causas, la religión y el abandono de religión, ¿cómo puede ser eso? La deificación del hombre tiene sus orígenes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento según la gente del libro, que quita los límites que separan entre Allah y sus siervos. Según ellos, Dios se encarna en el hombre, lucha con Jacob, el cual venció el Dios. Según ellos, el Dios se durmió, cansó y gritó como un borracho. Su religión representa un Dios dedicado a dominar la ignorancia del hombre, para que no le rivalice en la divinidad. Dice en Génesis 2, el Antiguo Testamento, Génesis 2, 16 a 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día en que lo comieras, de cierto morirás. Es decir, el Dios intentó ilusionarle a Adán, que al comer del árbol del conocimiento lo mataría. Para que Adán no lo comiera y para que permaneciera ignorante. Y que cuando Adán desobedeció a su Dios y comió del árbol del conocimiento, el Señor se asustó. Según del Génesis 3 del Antiguo Testamento. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Pues tiene conociendo del bien y el mal. No vaya a ser que extienda su mano. Y también tome del fruto del árbol de la vida. Y la coma y viva para siempre. Génesis 3 y 22. Es decir, el Dios temía que Adán comiera de otro árbol. Y entonces se inmortalizaría y no moriría. Y se convierte en un rival con el Dios en su divinidad. Glorificado sea Allah. Él está por encima de lo que dicen. Pueden consultar la serie del hermano, Ahmad Daddous, titulada por El mundo del secreto. Especialmente el tercer episodio de Kabbalah. Para que vean a dónde ha llegado la deificación del hombre.
La idea de rivalizar y competir con Dios tiene sus raíces en religiones distorsionadas. Y se agravó con el avance de las ciencias naturales. Considerando que el ser humano está descubriendo lo que el Dios quería ocultarle, para que el hombre permaneciera ignorante. Y no quiero interrumpir la historia aquí, pero puede Ude musulmán contemplar la bendición de Allah sobre Ude cuando le concedió el Islam, que convierte la ciencia en una evidencia que señala a Allah. Cuanto más profundicen las criaturas, crecerán su respeto y homenaje a Allah glorificado sea. Como mostramos en El viaje de la certeza. Repetimos, la religión distorsionada tuvo un papel en la idea de la deificación del hombre. Bueno, ¿qué tal con abandonar la religión? La búsqueda de una verdadera religión libre de estos mitos no suele ser una alternativa para ellos. Más bien, se convierten en el ateísmo o agnosticismo. En sus instintos, hay un sentimiento de debilidad humana y la necesidad de adorar y buscar la ayuda de un Dios perfecto divinamente. Si no dirige esta adoración al verdadero Dios, la gastará en la adoración de sus caprichos. Y luego el hombre occidental se deificó. El ser humano llegó a ser el centro de todo. Todo debe seguir y someterse al hombre, el cual no está sujeto a nadie, ni siquiera a su creador y proveedor. Entonces, los estándares, percepciones e ideas. Todo eso se construirá en consecuencia de que ese hombre será el centro, sus concupiscencias y deseos serán santificados. La religión debe estar sujeta al hombre. El hombre conserva lo que le dé la gana, y lo que le trae consuelo psicológico. Y cualquier cosa en la religión que contradiga con los deseos del humano deificado, debe interpretarla según su deseo. No hay interdicciones ante esta deificación humana, excepto lo que causó daño a los otros humanos deificados a su alrededor. En cuanto a los derechos de Allah, son las cosas más indignas para considerar. La idea de la deificación del hombre prevaleció en el occidente entre los hombres y las mujeres. Y quizás su vigor aumentó entre las mujeres, reaccionando a los textos de libros distorsionados, que la amenguó y la consideró la causa del pecado al tentar a Adán para que comiera del árbol del conocimiento. Y que este Dios, temeroso y furioso, la castiga mediante los cansancios del embarazo, parto y su menstruación. Y otorga al hombre dominarla, como en los textos que mencionamos en el episodio, la liberación de la mujer occidental. Esta mujer está desafiando al Dios, quien quiere hacerla ignorante y quiere vengarse de ella. Esta deificación, la idea de la mujer diosa, ha tomado muchas formas. Incluso las mujeres que se llaman a sí mismas monjas, se involucraron en esa idea. Por ejemplo, ve sitios titulados por el feminismo cristiano. Esos sitios exigen llamar a Dios por el pronombre femenino, ella. En el nombre de la lucha contra la idea del Dios masculino, como dicen. A cambio, hubo reclamaciones para adoptar y renacer las creencias paganas, por contener la idea de una diosa femenina, pensando que esto ayudaría a acabar con la dominación masculina. A través del apoyo de mujeres occidentales como las profesoras universitarias, como la conocida graduada de la Universidad de Yale, la feminista profesora Carol Christ, que lanzó el movimiento de la diosa, y escribió libros sobre renovar la idea de la diosa. Se realizaron conferencias, entre ellas una conferencia titulada El renacimiento de la gran diosa, en el año 1978, en la Universidad de California en Santa Cruz. Tanto las que permanecieron cristianas con el reclamo de la feminidad del Dios, como las que se convirtieron en creyentes de religiones paganas dicen: soy una mujer y soy el eje del universo. Y quiero que Dios se adapte según a mi capricho. Lo consideraré una mujer y lo adoraré como quiera. De la misma manera como la gente ignorante. En la época de ignorancia, solían hacer un ídolo de Ajva. Lo usaban para satisfacer sus necesidades psicológicas de la adoración. Luego lo comían si tenían hambre. Este tipo de mujeres pensaban que Dios debe adaptarse a ellas. Hay mujeres occidentales que negaron los textos religiosos distorsionados. Y negaron las religiones paganas que santifican supuestas diosas. La búsqueda de una religión correcta que corresponde al instinto
No era una alternativa para ellas. Más bien, se convirtieron en ateas, negando la existencia de Dios en primer lugar. Hay mujeres occidentales que se consideran a sí mismas un dios, cuya atracción sensual y vigor sexual sobre el hombre la convierten en un dios para él, que no puede escapar de su atracción. Cientos de millones de canciones se han difundido. Esas canciones han superado las miles de millones de visualizaciones. No nos referiremos a ellas, ni mencionaremos sus nombres por su corrupción moral, que demuestran hasta qué punto se han engrandecido esos deseos inmorales. Canciones que usan frases religiosas, como la confesión y la salvación, pero con una persona deificada, la cual es la mujer lasciva. El resumen de estas canciones, ¿no ve? El vigor de la lujuria sobre Ude y su debilidad en frente a ella. Confiese que el Dios es una mujer y gracias a su reconocimiento ganará la salvación y el placer del sexo. Los jóvenes que escuchan estas canciones una y otra vez. Inmoralidad, provocación de instintos, música, artes gráficas. Se amplifica la idea de el Dios humano, la diosa humana y los deseos deificados. Especialmente en sociedades que han encendido por todas partes la rabia sexual. Y las canciones y las películas se utilizan para deformar en la naturaleza innata, formando de nuevo las mentes y los sentimientos. Hay mujeres occidentales que rechazan a aprender sobre la religión completamente. No le importa buscar su Dios, sino que vive para ella misma, sus problemas, sus pasiones y sus deseos. Y hay mujeres occidentales que eligieron conservar lo que les gusta de la religión y de los libros distorsionados, satisfaciendo el instinto de religiosidad y abandonar lo que no les gusta. Y hay las que se dedicaron a la interpretación. Interpretar el texto religioso y llevarlo a cabo como les da la gana. Incluso los textos que no les gustan, que ponen fin a sus deseos pervertidos. Con este eclecticismo e interpretación, surgieron iglesias para mujeres homosexuales y transgénero. Aunque sus textos religiosos prohíben el adulterio y la homosexualidad, el denominador común entre estas mujeres, de todos esos diferentes tipos, es la deificación. El principio de la total sumisión a ella y la creencia en su divinidad. Es un principio que no se encuentra entre las mujeres occidentales. La aberración causó la fragmentación y división. Y especialmente que la deificación del hombre da lugar a la idea de la relatividad del bien y del mal. No hay un Dios perfecto divinamente que demuestra el bien y el mal absolutamente. Más bien, el hombre es el centro, es el juez. El derecho y la nulidad se hacen numerosos. Y la cuestión se vuelve relativa y gelatinosa. Y con la deificación de la mujer, los deseos fueron santificados. Como la santificación de la homosexualidad y el adulterio. En el nombre de la libertad sexual. Seguida por el aborto del feto cuya deidad no completó según ellos. Entonces se ve las reclamaciones feministas occidentales. Viene en un atado con la libertad de la homosexualidad, la transexualidad, el adulterio y el aborto. La mujer occidental entró en la madriguera del lagarto. La de la deificación del ser humano y sus deseos. Ella entró, y fue engañada como vimos en el episodio, la liberación a la mujer occidental. Ella podría haber buscado una revelación preservada. Una guía verdadera que arregle su relación con ella misma y los humanos. En lugar de su religión distorsionada que contribuyó en su pérdida. Pero no lo hizo, perdió la brújula sana. Y siguió sus caprichos, entrando en la oscuridad. Esta es la historia de las mujeres occidentales. Vamos a los musulmanes. Nuestra serie está dirigida a Ude, mujer musulmana. Ven a ver a las mujeres musulmanas. Si ingresaran en la madriguera de un lagarto, vosotros entrarían también. Sahih Bukhari. Hay musulmanas que seguirán a la mujer occidental. A la madriguera de la deificación. Las mujeres musulmanas dicen que son musulmanas. Y sin embargo, ¿entran en la madriguera de la deificación? Sí, parte del problema de la imitación a los países dominantes. Imitando sus pensamientos, sentimientos, premisas, estándares, y todo. Y entrando en cada madriguera de lagartos que las occidentales entran. No hay duda de que la posición de las mujeres musulmanas en el Islam
No se limita a una situación. Hay musulmanas devotas de gran fe, que adoran a Allah con conocimiento, amor y glorificación. Hay musulmanas negligentes, que no cumplen con las leyes de la legislación islámica en el trato, apariencia, y entre otras cosas. Pero ella confiesa su pecado a Allah, reconociendo su servidumbre a él. Hay mujer musulmana que diferencia bien entre los dictámenes del Islam y la aplicación incorrecta de estos dictámenes, la cual glorifica los dictámenes de Allah y ve su sabiduría y misericordia, y se opone a la mala aplicación de las cosas, como la responsabilidad legítima del hombre sobre la mujer, o la poligamia. Y hay mujeres que rechazan algunas de las reglas del Islam. Se ve afectada por malas aplicaciones por un padre cruel, o un esposo impiadoso, o por unos estereotipos y una deformación sistemática dirigida por los medios, que algunos dictámenes resultaban aversionados. Pero su aversión es fácil de tratar, porque ella glorifica a Allah y comprende cómo la servidumbre debe de ser. Se juzga a sí misma y le pide a alguien que le ayude a amar su religión, y saca de su corazón cualquier inquietud por las palabras de Allah y la sunna de su profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Y hay, por otro lado, la mujer deificada sin enterarse. ¿Dónde está la musulmana en este espectro? Le ayudaremos en este episodio para que Ude misma determine la respuesta, hablando a su favor, no sobre Ude. No mencionaré ningún nombre en este episodio, para que no se enfaden los demás y se pierde el beneficio al sentir rabia. Mi hermana, que Allah le honre, piense tranquilamente, porque nadie la está mirando ahora mismo para juzgarla. Nadie le puede provocar para que responda. Mírese a sí misma para mejorar, que ciertamente obtendrá el éxito, en esta vida y en la otra vida. Quien purifique su alma, apartándose de los pecados, Corán 91, 9. No pierda esta oportunidad, por favor. Hay modelos escandalosos que excedieron los límites. Personas que pertenecen al Islam e imitan a las mujeres occidentales abiertamente. Luego vemos organizaciones tituladas por Unión Musulmana para los homosexuales, lesbianas y transexuales. Hay las que son secularistas francamente, y el secularismo es, en resumen, la deificación del hombre. Cuando una mujer secular dice que la religión debe estar separada de la política. Limitar la religión al papel de la adoración y los rituales personales. Rechazando la inclusividad de la religión. En resumen, cree que una persona tiene derecho a controlar los mandamientos de Allah y poner límites a la religión que no puede superarlos. Esta es la manifestación más clara de la deificación del hombre, desafiando a Allah. Pero no estamos hablando de las personas que se metieron profundamente en la madriguera del lagarto. Más bien de las mujeres musulmanas que tienen una deificación oculta, afectadas por las tendencias occidentales y las llamadas laicas en los países musulmanes. Pero aún se aferran al Islam. El peligro en este tipo de deificación es que está oculto, pero tiene las mismas causas y los mismos síntomas de las mujeres occidentales, aunque sean menos ocultas y graves. Las mujeres musulmanas están al comienzo del camino que las mujeres occidentales tomaron antes. Es solo cuestión de tiempo y una acumulación de desviaciones. Y es posible que una mujer musulmana alcance lo que ella no creía alcanzar algún día. Si no ella, pues sería la próxima generación. Quizás la mujer musulmana de la que estamos hablando no intente imitar a los occidentales. Más bien, disgustada por todos los modelos que hemos visto y los desprecia. Pero hay semejanzas que podrían crecer. Perder la guía de una revelación divina verdadera. Desviar los estándares, y seguir los caprichos y deseos. Pueden llevar a la mujer musulmana a la misma conclusión. Como las mujeres occidentales sin darse cuenta. Mujer musulmana, vamos a ver si tiene la disposición de deificarse a sí misma sin darse cuenta. Muchas mujeres musulmanas viven en conflicto. Ella ama su pertenencia al Islam. Ella ama a Allah y a su mensajero en general. Pero no está segura de su absoluta sumisión a las órdenes de Allah y su mensajero. Y no está segura de que Allah sea justo con ella. Ella no quiere dejar el Islam por completo.
Esto la saca de la aura de la seguridad psicológica. Se recurre, subconscientemente, a metamorfosearse a sí misma. Y a sus pasiones en el centro de todo. Obviamente, ella no lo llamará caprichos sino racionalidad. Pero ella no se da cuenta de que está juzgando las leyes del Islam. Por esta racionalidad. Y nunca pensó juzgar esa racionalidad misma. No pensó si sus criterios con las que mide la validez de cosas son correctos. O apoyados por los caprichos, motivados por los estereotipos. Y la ira causada por los errores de los demás. Y la influencia de los medios y las películas. Y la educación sistemática importada del extranjero. Y los proyectos de Rambos y los abogados del diablo. De quien hemos hablado antes. Ella no se dio cuenta de que se convirtió en el centro de todo. Luego, ella intenta reconciliarse con sus tendencias deificadas con Aya. Ven a ver formas de esta deificación. De modo que si ingresaran en la madriguera de un largato, vosotros entrarían también. Sahih Bukhari. Estas formas de deificación pueden ser resumidas en 4 palabras. Aversión, objeción, selectividad e interpretación. La primera forma es aversionar a aprender sobre su creador en primer lugar. Haya glorificado Sead dijo, por cierto que he creado a los genios. Y a los hombres para que me adoren. Corán 51, 56. La adoración en su sentido integral de sumisión a Haya. En cada detalle de la vida. Puede rezar, mantiene lo que le gusta de la religión. De modo que satisfaga sus necesidades espirituales. Al tratarla completa sumisión al mandato de Haya. Ella no desea aprender las órdenes de Haya. En primer lugar, para que no le obedezca. Ella y sus deseos son el eje del universo. Y si aprende el mandato de Haya, ¿qué podría contradecir? Con sus deseos evitará aprenderlo en absoluto. Entonces, ¿cómo se convence a sí misma de que ella no es inteligente en sus deberes religiosos? Ella se ejercita un truco psicológico. Está repulsiva ¿de qué? Por la culpa de los imanes que son estrictos contra los derechos de la mujer. De la jurisprudencia masculina. Dedica su tiempo y esfuerzo a criticarlos. Y en su batalla con ellos. Se pierde la búsqueda por los mandatos de Haya para que le obedezca. Hay dictámenes que afectan su vida y su comodidad. Y se ha demostrado para ella que algunos de los imanes son estrictos con algunos asuntos. Ella dice, quizás estas órdenes también son solo un malentendido. O una interpretación incorrecta de los textos religiosos. Por unos imanes extremistas. Quizás, el velo, no sea una obligación. Quizás, la intimidación, no esté prohibida. No buscará la verdadera moderación para que la siga. Lo encontrará diciendo, no soy una jurista ni especialista en la religión. Pero es imposible que la religión sea como dicen. Tengo preguntas que no sé su respuesta. Pero es imposible que el Islam sea como dicen. Haya me dio una mente para pensar, y lo que dicen esa gente no me convence. Por cierto, estoy citando aquí palabras de algunas musulmanas. No soy yo que las he inventando. Lo digo en cierto sentido para que no acusemos a nadie. Bien, ¿qué más, musulmana? ¿Qué más tras la crítica a la jurisprudencia masculina? A los conservadores severamente y a los extremistas. Cuya jurisprudencia en su opinión es opresiva. ¿Influyente y destructiva a las mentes de los musulmanes? ¿Es razonable ocupar su tiempo con las películas de Hollywood? ¿Qué le convierte en una persona irrealista? Aconsejando a sus seguidores que las vean. Con todos sus daños psicológicos y morales. Glorificando a las posiciones de las mujeres occidentales. Como moderación y apertura. Publicando sus bellas fotos, viajando al este y al oeste. Orgullosa de tantos países que ha visitado sola. Y si alguien le critica y le advierte que esto está prohibido, se enfadaría y tal vez se burlaría de esta persona. Considerándole un fanático de mente estricta y petrificada. Y de nuevo, estas son prácticas que vemos en estas musulmanas. Bueno, ¿no pudo usted aprovechar un poco tiempo para aprender el mandamiento de Haya? Para que comprenda y luego nos enseñe qué es el verdadero Islam. ¿Cuál es la jurisprudencia correcta, aparte de la masculina?
¿Ni la extremista, ni la severamente estricta? No dice Ude siempre. ¿Aya me dio una mente con la cual pienso y lo que me dice no me convence? No puede aprender con esta mente. Para que purifique la jurisprudencia masculina. Y vuelve directamente a las palabras de Aya para decirnos: ¿qué es realmente el Islam? ¿Y cuáles son realmente los dictámenes de Aya? ¿O tal vez su mente es capaz de criticar y no de construir? Si cree que los imanes abusaron de la religión, ¿por qué no se enfada por el bien de su religión? ¿Para que lo aprenda y lo represente perfectamente? Cuando alguien le dice: esto lo que haces está prohibido, y la prueba es tal y tal. ¿Es la respuesta científica presentar una evidencia igualmente? ¿O más bien acusarlos por ser machistas extremistas? Este es el primer método practicado por la mujer deificada. La mujer que no abandonó explícitamente su religión. Y quiere corresponder su deificación con la divinidad de su creador. Que quiere seguir los deseos. Y renuncia a aprender la religión que se opone a sus caprichos. Con el pretexto de aversionar de quienes lo tergiversan. El segundo aspecto es oponerse a las leyes de Aya. Cuando una musulmana dice, por ejemplo: ¿por qué está permitido que un hombre se case con 4 esposas? ¿Y una mujer no puede casarse con 4 hombres? Será un caso completamente diferente. Cuando pregunta sobre la causa de una cuestión. Para que la contemple y la reflexione. Pero el problema es que cuando condiciona saber la causa de las órdenes. Para aceptarlas y rendirse a ellas. Entonces, ¿se está sometiendo al mandato de Aya? ¿O está juzgando las leyes de Aya según sus criterios? ¿Y asume que sus criterios son santificados? Asume que los mandamientos de Aya deben realizar una igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Pero le decimos que los mandamientos de Aya no mandan a realizar la igualdad absoluta sino lograr la justicia y la verdad. La igualdad de género será en algunos asuntos injusta y falsa. Si luego dice, no estoy convencida, pues será ilógico. Uno de dos, o reconoce que este es el mandato de Aya, pero se opone. ¿No ve que esto es deificación? Aya glorificado sea, dice. Oh, creyentes. No os adelantéis a lo que Aya o su mensajero decidan. Y temed a Aya, ciertamente Aya es omnioyente, omnisciente, Corán 49, 1. Mientras que usted antepone su criterio a los mandamientos de Aya. Y llama a su capricho y sus falsos criterios racionalizados. Aunque Aya en el cual cree lo llama ignorancia. ¿Acaso pretenden un juicio pagano? ¿Y quién mejor juez que Aya para quienes están convencidos de su fe? Corán 5, 50. ¿O está diciendo, este no es el mandato de Aya? No puede ser que una religión contribuya esos mandatos a Aya. ¿Por qué? No me convence. Bueno, ¿por qué asumió que sus criterios son correctos? Y no sospechaba que pueden ser vanidades y caprichos. ¿Y qué se está midiendo con el criterio falso? ¿Por qué asumió que sus juicios son sagrados? ¿No es esta deificación? El tercer aspecto de la deificación es interpretar las leyes de Aya según los caprichos. De modo que la revelación se haga gelatinosa. Y no tenga rasgos, configurado tal y como les plazca. Ella no quiere renunciar a sus caprichos ilícitos. Y al mismo tiempo ella no quiere admitir que está cometiendo un pecado. Aunque ella le confiese a Aya, y respete ser una sierva de él. Podría tener un lugar en el dicho de Aya. Otros, en cambio, reconocen sus pecados, y se arrepienten. Pues realizaron sus malas obras que empañaron las buenas. A estos Aya les aceptará su arrepentimiento, Corán 9, 102. Pero ella no confiesa, por eso busca a alguien que le asegure que ella no está equivocada por seguir sus caprichos. Pregúntese cuándo le gustan las palabras de Adnan Ibrahim. O Muhammad Sarour, o Ali Mansour al-Kayali. Y otros, que distorsionan y cambian el sentido de los textos. Y destruyen los consensos en el nombre de una visión contemporánea del Islam, una nueva lectura del Islam. Busca en sí mismo, ¿qué realmente sucedió? Ha acudido a sus palabras y a las de otros. Con un sentimiento de búsqueda de la verdad, sea donde sea. ¿Y por el amor de Aya?
¿O con un sentimiento repulsivo hacia algunos mandamientos? Tiene caprichos y suposiciones previas que le cuesta dejar. Y quiere buscar a alguien que no la reproche sino que le dé un pretexto legítimo por todo. Y de nuevo, todo eso no lo asumimos. Pero ha surgido durante la ola de compasión. Por Sarour, apoyada por algunas feministas. Y resultaría que el problema no es solo un problema feminista, sino un rechazo a los mandatos religiosos. Y encontraron en Sarour y sus similares una salida para ellas. En el nombre, el renovador de la comprensión del Corán. El cuarto aspecto de la deificación es la selectividad. Que una mujer toma de la revelación lo que le gusta. Por ejemplo, si escuchó versículos que hablan sobre el buen trato de las mujeres, se atiende respetuosamente. Pero cuando escucha algo que contradice de sus caprichos, lo niega, lo aversiona o busca falsas interpretaciones. De los mandamientos de Aya. ¿Sabe que Aya glorificado Seat describió ese comportamiento? Dice: y cuando se les llama a Aya y a su mensajero para que juzgue entre ellos, hay una parte que se aleja. Pero si tuvieran ellos la razón vendrían dóciles a él. Corán 24, 48 a 49. Pero si tuvieran ellos la razón vendrían dóciles a él. Corán 24, 49. ¿Qué señala ese caso? ¿Cuáles son los motivos psicológicos? Los versículos continúan. Es que sus corazones están enfermos, de tanta hipocresía. ¿O dudan acerca de Muhammad? ¿O acaso temen que Aya y su mensajero les opriman? Ciertamente son injustos. Corán 12 y 50. Los corazones enfermos, es decir, amar los deseos. Y caprichos ilícitos hasta el punto de adorarlos y deificarlos. Dudar sobre la justicia y la sabiduría de Aya. Creer en el sentimiento de que Aya no les hace justicia. Los versículos continúan. En cambio los creyentes, cuando se les exhorta a respetar en sus juicios las leyes que Aya ha revelado a su mensajero, dicen, escuchamos y obedecemos. Ciertamente esos son los que cosechan éxito. Corán 24, 51. Por cierto, la historia detrás de esa revelación divina es que el mensajero Muhammad, que la paz y bendiciones de Aya sean con él, envió a Gulaybib, un joven que nadie deseaba representarle para casarse, a una chica de los aliados para pedirle la mano. Los aliados son los habitantes del Medina. Sus padres se retrasaron en responder y la joven les dijo: ¿niegan una petición del mensajero de Aya? Déjenme al mensajero de Aya, porque con él no perderé. Es el amor, dignidad, glorificación, confianza y respeto por el mandato del mensajero de Aya, que la paz y bendiciones de Aya sean con él. La casó con Gulaybib, y vivió feliz. Una de las formas más importantes de el eclecticismo, más común entre las musulmanes, es seguir la religión, humanismo. Evaluar las ideas, principios, personas y las actitudes, según unos criterios humanitarios, como la misericordia y caridad a los demás. Cuando evalúa a una persona, su evaluación es basada en su trato con los humanos. En cuanto a ser musulmán o no musulmán, a ella no le importa. Por el contrario, cuando glorificaba a una persona y alguien trató la cuestión de su fe, tanto ateo como idólatra, ella se rebela, se burla y desprecia, porque el respeto y glorificación al humano es mucho más importante que a su creador. Esta es una de las manifestaciones más claras de la deificación humana. Sin embargo, se convence a sí misma de que esto no contradice con el Islam. Selecciona los textos de misericordia, caridad, y lo más humano para ella. Y niega absolutamente los textos del politeísmo y la fe. ¿Ha notado que estas formas de deificación son similares a lo que sucedió con las mujeres occidentales? Aversión, objeción, selectividad e interpretación. ¿Se ha dado cuenta de que el elemento común en todo eso es seguir los caprichos, y la pérdida de una guía divina? Cuando una mujer musulmana se niega a aprender su religión, y basta con criticar a los extremistas, en su opinión. Cuando se opone a cualquiera de las legislaciones de la religión. Cuando sigue a los que interpretan los mandamientos de Aya de manera falsa correspondida solo con sus caprichos. Cuando se dedica al seleccionismo de la religión.
El elemento común en todo esto. Abandonar poco a poco la religión. Viviendo sin la guía de la revelación divina. Siguiendo sus caprichos y deseos. Aunque haya escuchado las palabras de Aya. Oh, creyentes. Entrad todos en la religión del Islam. Sometiéndoos a Aya, y no sigáis los pasos de Satanás. Corán 2, 208. Es decir, apliquen todos los detalles y legislaciones del Islam. No sigan los pasos de Satanás, quien les introducirá en la madriguera del lagarto. Como introdujo a la gente del libro previamente. Y les empujará a hacer cosas que nunca hubiera imaginado hacerlas antes. Pero la pregunta es, mujer musulmana. Sí, la mujer occidental, perdió la guía divina. Entonces, ¿por qué la perdería? Su religión no es como la suya y Ude es mejor que ella. Mientras que su religión muestra al Dios. Como si estuviera dedicándose a mantenerle ignorante al hombre. Entonces su religión dice sobre Aya, glorificado sea. Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Corán 2 y 31. Si su religión, de ella, muestra al Dios desvalido e indefenso. Su religión, de Ude, describe a Aya con los atributos de la perfección. Majestad, poder, grandeza y distinción de los seres creados. Si su religión dice que el Dios se venga de la mujer castigándola. Con el embarazo y el parto. Su religión, de usted, lo considera un honor y prestigio. Por lo cual las madres se merecen recibir el servicio de sus hijos. Sí, la mujer occidental, que creía en estas distorsiones, se perdió. Y la que se convirtió en una atea, se perdió también. Entonces, ¿por qué se perdería Ude? ¿No ha visto el episodio pasado, cuando hablamos sobre las mujeres occidentales? ¿Que se convirtieron al Islam al aprenderlo? ¿Y la guía de la revelación divina con la que la ha bendecido Aya? Pregúntese a sí misma, musulmana. ¿Acaso usted es una creyente independiente? ¿Hasta el punto que la impide de entrar en las madrigueras? Responde y se rinde con amor, sumisión y dignidad por Aya que dijo. Un verdadero creyente o a una verdadera creyente no deben. Cuando Aya y su mensajero hayan dictaminado un asunto. Actuar en forma contraria. Y sabed que quien desobedezca a Aya y a su mensajero. Se habrá desviado evidentemente. Corán 33, 36. ¿O los deseos y caprichos han llegado a ser el centro de todo? ¿Acaso rechaza Ude todos los tipos de autoridad? ¿Incluso la de Aya glorificado sea? Pregúntese a sí misma, ¿tiene el principio de someterse a Aya del todo? Diles, por cierto que mi oración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Aya, Señor del universo. Corán 6, 162. ¿Tiene Ude esta sumisión? ¿Con la disposición de confesar su culpa al equivocarse? ¿O practicar algo de la religión es suficiente? Lo que le concede la estabilidad mental y la sensación de satisfacción. Entre las necesidades del humano deificado. Y cree que está convencida que ama al Islam. ¿Pero es el Islam modificado según sus propios caprichos? Nosotros, mis hermanos, cuando decimos una mujer musulmana deificada, resultaría una afirmación contradictoria en sí misma. Porque el Islam es todo lo contrario de la deificación. El Islam es la sumisión a Aya y rendirse a él. Y teniendo en cuenta cómo se debe de ser un siervo de él, glorificado sea. Cuando decimos una mujer musulmana que deifica sus deseos. Esta es una contradicción. Porque el Islam es la contrariedad de los caprichos y deseos. En cambio, quien haya temido la comparecencia ante su Señor. Y preservado su alma de seguir sus pasiones. Corán 79, 40 a 41. En conclusión, esta deificación, ¿cómo la beneficiaría, musulmana? ¿La hará feliz? ¿La honrará? ¿Le hará justicia? Puedes mirar al futuro, al ver a la mujer occidental. Que entró la madriguera de la deificación antes. ¿Cuál fue el destino de la mujer occidental que se deificó? ¿Realmente consiguió el orgullo de un dios? Vimos la respuesta en el episodio, la liberación de las mujeres occidentales. Hemos visto cómo la deificación la llevó más a la humillación y degradación. Como dijo Aya glorificado sea. Mas quien se aleje de mi mensaje llevará una vida mísera. Corán 20, 124.
Quien se niega a la servidumbre a Aya y deifica sus caprichos. Hombre o mujer, pues su destino es la humillación. Como dice Aya, glorificado sea. ¿Acaso no ves que se prosternan ante Aya? Quienes están en los cielos y la tierra, y el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, las bestias, y muchos de los hombres. Pero también muchos, de los hombres y genios, merecen el castigo. Y a quien Aya humilla no habrá quien pueda dignificarlo. Ciertamente Aya hace lo que le place. Corán 22, 18. La mujer occidental que se deificó y dejó de adorar como es debido a Aya. Llegó a ser esclava de los humanos, como hemos visto. Este episodio, queridos y queridas, viene en una serie para las mujeres. Para arreglar su relación con su creador y consigo misma. Y la gente a su alrededor. El resumen de nuestro episodio de hoy. No abandone la guía divina de la revelación. Aférrese a la religión de Aya. Y déjese de buscar soluciones para sus problemas fuera de él. Y busca la honra en el compromiso de adorar a Aya. El Todopoderoso, el sabio como debido. Quien quiera el poder, debe saber que el poder absoluto pertenece a Aya. Corán 35, 10. No atienda a alguien que le diga, soporta la humillación. Al mismo tiempo, no atienda a los que la ilusionan que la honra es fuera del Islam. Puede vivir honrada con su religión y solo con su religión. Pero puede haber algo de aversión y duda por algunos mandamientos legítimos. Si se siente inquieta, sabe bien que es sierva de Aya. Y cree en la justicia y sabiduría de Aya en general. Pero todavía hay dudas sobre algunos mandatos. Colaboraremos juntos en el próximo episodio. Para quitarles esas dudas de nuestros corazones, ojalá. En conclusión. Recordemos todos, musulmana. Que Aya nos guió a la brújula correcta. Caminemos guiados y no nos perdamos con los perdidos. Y no los sigamos a la madriguera del lagarto. Por eso leemos todos los días en nuestras oraciones. Guíanos por el sendero recto. El camino de los que has favorecido. No el de los que son motivo de ira, ni el de los extraviados. Corán 1, 6 a 7. Que la paz y la bendición de Aya sean con us.